Daniel Costamagna es el ministro de la Producción del gobierno de la provincia de Santa Fe y ya lo tenemos en línea. Ministro, Andrés Batistela de DERFE.ar y Canal 5 Santa Fe lo saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Y queríamos charlar en primer lugar, Costamagna, de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, esta de la suba del 31 al 33% de las retenciones para la creación, de soja y derivados, para la creación de una suerte de fondo de estabilización de precios de lo que refiere a productos derivados del trigo. ¿Cómo ha tomado usted en lo particular esta medida? Yo diría que más que en lo particular es una cuestión de una posición muy clara que tuvimos de la gestión de gobierno que tiene que ver con, nosotros entendemos un abordaje de un problema que no es el adecuado, que de alguna manera desestimula las cuestiones vinculadas a la industrialización de los productos primarios, o sea, en este caso del poroto de soja, que a partir del cual se genera aceites y harinas que fundamentalmente se exportan, pero además hay otras cosas que es bueno saberlas. O sea, además de la cuestión que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con este problema que tanto nos aqueja y que nos preocupa, y que estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, y de hecho siempre lo hemos estado, no solo en este tema de las harinas, sino en todo lo que es la carne, los lácteos, con el gobierno nacional. Hay otra cuestión que tiene que ver con un problema energético, y en esto, de los aceites de soja puntualmente, además se elabora el biodiesel. El biodiesel hoy, tanto del aspecto productivo como del aspecto energético, como del aspecto del punto de vista medioambiental, realmente pasa a tener una importancia, a nuestro entender, superlativa. ¿Por qué? Porque primero porque tenemos capacidad ociosa de nuestras plantas productoras, segundo porque el petróleo ha aumentado igual o más que los commodities granarios, y segundo porque hay una cuestión vinculada no solo al petróleo, sino al gas, y a una problemática mundial que realmente preocupa y preocupa mucho. Nosotros tenemos una provincia muy productora, muy industrializada y con demandas energéticas realmente importantes. Y por otro lado es una provincia netamente productora de alimentos. Por lo tanto, creemos que las cuestiones que tienen que ver con este tema, puntualmente con la producción de alimentos y con las cuestiones de la inflación, se deberían resolver primero en cada una de las cadenas, sentando a todos los actores y fundamentalmente en un esquema de consenso, en un esquema de búsqueda de solución y trabajando fuertemente en los dos extremos. Por un lado, estimular la producción, como de hecho hemos lanzado un programa que se llama Santa Fe Más, donde se van a fondear 7.000 millones de pesos a los fines de facilitar y financiar la compra de fertilizantes nitrogenados, fundamentalmente para la producción triguera, que es un estímulo directo hacia la producción para incrementar la productividad no solo del trigo, sino de todo lo que se siembra en la provincia. Por eso es Santa Fe Siembra Más, y tiene que ver con todo el sector agropecuario, pasturas, girasol, sorgo, maíz, soja, y por otro lado, atender las cuestiones del consumidor, y en esto creo que hemos dado claras señales que la billetera Santa Fe es una herramienta muy válida, donde alguien que vaya a una panadería, a una carnicería, tenga a las 24 horas la devolución del 30% hasta 5.000 pesos de lo que gasta o invierte mensualmente. Por lo tanto, esto de trabajar en la mitad de la cadena, o sea, tratar de generar un fondeo para de algún modo bajar el costo de la harina de trigo, cuando en realidad el costo de la bolsa de harina de trigo sobre la producción del pan tiene una incidencia del 15%, creemos que no es lo adecuado. Ahora bien, siempre que se lanza un programa aparecen distintas opiniones, o hay distintas opiniones. Nosotros siempre mantuvimos un eje muy claro en esto, no solo por este problema, sino por muchos que se han sucedido en materia de producción, en materia de retenciones y en materia de inflación. Por lo tanto, creemos que y estamos convencidos que aumentando la producción por un lado y cuidando al consumidor, trabajando fuertemente en los supermercados, en los comercios minoristas de cercanías, y poniendo todo el equipo y articulando con la nación, desde el comercio interior, de las entidades de los consumidores, yo creo que esto es una responsabilidad conjunta y es algo a resolver en lo inmediato. Sin lugar a dudas,
pero sin perjudicar a la cadena productiva, fundamentalmente, ¿no? Claro, sucede, Costamania, que por ahí cuando usted dice, bueno, reunirnos todas las partes de la cadena para tratar de que, bueno, el problema que tenemos es el traslado a los precios internos de la economía, ¿no? De lo que es la exportación y el valor que hoy tienen debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero después sucede que parece, o por lo menos la impresión que tenemos nosotros, ¿no? Que nadie quiere ceder o que nadie quiere ganar menos, y ahí es donde seguimos con el problema tal como lo tenemos. Totalmente. Yo creo que, y coincido con tus palabras, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, con la solidaridad de todos y que por un momento dejemos de entender los intereses sectoriales por entender el bien común, o sea, que realmente sea bueno para todos y que, que exista la posibilidad de generar los ámbitos que realmente solucionen este problema. Mirá, hay cosas que se están dando por ahí en determinados comercios que no tienen ningún sentido que se den, o sea, que puede estar faltando una botella de aceite o que le restrinjan la venta de un producto porque dice, o hasta un producto por cliente, son cuestiones que no tienen razón de ser. O sea, por eso creo que el trabajo que se puede realizar en el mercado interno, fundamentalmente a través, reitero, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, de gobierno nacional, de las secretarías de comercio, de las oficinas del consumidor, de las entidades de consumidores, realmente es importantísimo. O sea, esto tiene una complejidad, no es sencillo de hecho resolverlo, es un país con una historia inflacionaria importante. Nosotros estamos de acuerdo y nos queremos sumar a ese esfuerzo porque realmente es por el bien de todos los santafesinos. Lo que sí creo es que se tiene que trabajar en los dos extremos, reitero este concepto, y fundamentalmente hay algo que a veces no se dice, que este incremento de los commodities se da también en otros sectores, como es el petrolero, como es la minería. Entonces me parece que el esfuerzo, agregando tus palabras, tiene que ser conjunto y tiene que también ser de sectores que hoy se ven posicionados y con una rentabilidad superior a lo normal. Por lo tanto, pareciera que uno siempre está pescando en la misma pecera, ese es el concepto. O sea, creo que hay que ser más armónicos, más justos y realmente que el esfuerzo se haga en forma conjunta, sabiendo también que el gobierno nacional, con este incremento de los commodities, tiene una recaudación extra solamente en los granos y oleaginosas de alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces, creo que a la hora de generar un fondo, creo que se tienen que entender, pero esto a los fines de construir, no ya de polemizar, sino de tratar de buscar una solución que requiera el esfuerzo de todos, ¿no? Recuerdo Costamania en la época de la presidencia de Néstor Kirchner cuando volaban los precios de los commodities y más puntualmente el precio internacional de la soja y que eso fue, bueno, la época de los superávits gemelos y fue una época de, entre comillas, bonanza económica para la Argentina. ¿Por qué hoy no se puede reeditar eso? Y la subpregunta al respecto es, ¿hay una cuestión política también en torno a quién ejecuta las medidas y cómo se mueve en ese ámbito lo que conocemos como el campo? Yo creo que, mira, estas cuestiones se tienen que debatir dentro del ámbito del pragmatismo y de la objetividad. Yo creo que las cuestiones ideológicas o políticas o intereses sectoriales me parece que tienen que quedar para otro momento, es lo que te decía recién. Creo que hoy tenemos un valor de la soja en el mundo similar al que vos mencionás cuando Néstor Kirchner fue presidente. Creo que por eso entiendo que de esta crisis, de esta confrontación que hoy se da, se tiene que generar una oportunidad para crecer, una oportunidad para instalarse en los mercados internacionales, una oportunidad para que Argentina pueda resolver muchos de sus problemas y se puede hacer perfectamente en forma complementaria, cuidando el poder adquisitivo de la gente y de hecho luchando contra la inflación. Estamos en condiciones de aprovechar esta crisis, realmente convertirla en una oportunidad real de ingreso de divisas y de resolver cuestiones que tienen que ver con los temas energéticos, con el tema de los combustibles, porque hoy el problema no es solo alimentos, hoy el problema tiene que ver también con los costos operativos, que significa para la producción, que significa para cualquier hogar, que se da justamente por esta cuestión que hoy transita el mundo, ¿no? Entonces me parece que el abordaje tiene que ser más amplio y creo que es un gran desafío y tiene una complejidad importante y que de hecho requiere de la participación de todos, ¿no? De los gobiernos provinciales, reitero, y de todos aquellos que tienen que ver con este fenómeno. El programa Santa Fe Siembra Más, al que usted hacía mención, ministro, hace un ratito, está pensado justamente para aprovechar este contexto internacional en torno a los precios de los Totalmente. commodities.
Totalmente, es un programa que justamente te decía que tiene que ver con el estímulo al incremento de la siembra, no solo del trigo, sino de los cereales, o sea, la soja, el sorgo, el maíz, el girasol, la producción de pastura, la siembra de pastura, la producción láctea, la producción ganadera. Nosotros también tenemos un programa de financiamiento que está dando muy buenos resultados, que es Santa Fe de Pie, que ya llevamos más de 14.000 millones de pesos en concepto de solicitudes de créditos y monetizados cerca de los 8.000, 9.000 millones de pesos. Imagínate que todo eso va para inversiones, todo eso va para equipamiento, para naves industriales, para producir más. Santa Fe es una provincia altamente productora, está en más de 130 mercados, tiene el gran desafío de trabajar como nunca juntos entre el sector público y privado, a los fines de generar, reitero, ¿no? Mayor producción, más exportaciones y fundamentalmente más trabajo, que es lo que todos queremos. La última pregunta, ministro, y tiene que ver más con lo político. ¿Cómo está la relación por parte de la cartera que usted conduce y el gobierno de Omar Perotti con las carteras de desarrollo productivo de Matías Culfas y de agroindustria de Julián Domínguez? Nosotros seguimos trabajando, obviamente, planteando claramente cuál es nuestra posición, eh, cuál es la característica de nuestra provincia, la conocen bien, saben que es una provincia de trabajo, de producción, de generación de divisas, de generación de empleo. De hecho, Santa Fe está a la vanguardia de todos estos números en puestos de trabajo, en exportaciones, lidera las exportaciones cárnicas, lácteas, o sea, la actividad industrial está por encima incluso de la media nacional. Este, Nunca dejamos de hablar con el gobierno nacional, lo hacemos en forma permanente con los dos ministerios, el de Agricultura y el de Desarrollo Productivo. De hecho, mañana vamos a estar en Santiago del Estero por el tema de los bajos submeridionales en forma conjunta con las provincias, reitero, de Santiago del Estero y Chaco. Y bueno, el diálogo con el ministro de Agricultura es permanente, o sea, y estamos planteando claramente nuestras posiciones, trabajando para el bien de la provincia y del país. Ministro, muchas gracias por estos minutos de charla con nosotros, muy amable. No, por favor, un gusto, hasta luego. Un gusto, chao, chao. El ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Daniel Costa